RTP. ¿Quién es el protagonista de un juicio político que, según algunos titulares que ustedes lo tienen ahí, don Ramón? Leemos el primero, que es el análisis que hace... Bueno, muy buenos días. Déjeme, me permito. un ratito. ¿Cómo no? Payares, que dice: juicio al BAN, un adefesio que ni los interpandentes se lo creen. Y por el otro lado, además estos son dos que le han dado de vez en cuando a usted un par de bofetaditas. Ahora dicen que el juicio más estúpido de la historia, dice Aguilar. ¿Ah? O sea, hasta los críticos más ácidos de la comunicación crítica dicen que es ridículo. ¿Y por qué cree? Bueno, ¿por qué es ridículo y estúpido este juicio? A ver, empecemos por lo primero, don Ramón. Una de las principales razones por la que llevas a un servidor público, a un funcionario público de alto nivel, a un juicio político es por el incumplimiento de funciones. Incumplimiento de funciones que no se pudo sustentar en la comisión de fiscalización cuando el asambleísta que propone el juicio político pues presenta sus pruebas de cargo y descargo. ¿Qué ocurre? Que la causal o la razón por la que éste alega que yo debo ir a juicio político es por un hecho suscitado, por un supuesto hecho suscitado en el 2022, es decir, antes de que yo inicie mis funciones como consejero, porque yo empiezo mis funciones en enero del 2025, y adicionalmente se refiere al proceso de inscripción como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, proceso que fue llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, en donde apareció pues una inhabilidad que yo tenía. Esta inhabilidad fue producto de una afiliación irregular que fue demostrada y que fue sustentada ante el Tribunal Contencioso Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral, posterior a su análisis respectivo, emite sentencia y determina que era esto una afiliación irregular y da lugar pues a mi inscripción como candidato. Esta sentencia se traslada al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral resuelve pues, tomando la sentencia, porque es algo que debe acatarse y debe implementarse, resuelve mi calificación e inscripción como candidato. Entonces, este intento de juicio político no tiene ni pies ni cabeza. Adicionalmente, me permito agregar algo. El proponente del juicio político se refiere a esta inhabilidad. Cuando yo participé del proceso, logré cerca de 700.000 votos en el proceso y finalmente me posesioné una vez, teniendo los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, me posesioné como consejero suplente para en enero del 2025 asumir esta importante tarea de ser consejero de Participación Ciudadana. Entonces, es un despropósito en materia de temporalidad y sobre todo también de las razones que este expone. Aquí no hay un incumplimiento de funciones, no se pudo sustentar ningún tipo de función incumplida. Más bien me di la oportunidad de poder compartir con la Comisión de Fiscalización todo lo que he hecho desde el primer día, de lo cual ustedes también han sido testigos. Pero la cancha un poco inclinada, consejero Albán. Definitivamente. La Comisión de Fiscalización con Ferdinand Álvarez a la cabeza, justamente quien está proponiendo el juicio político también del oficialismo. ¿Cómo defenderse de manera objetiva y también, bueno, no diría política, pero objetiva dentro de este juicio político? Mire, nosotros fuimos, y me refiero a nosotros porque no fui solo a la Comisión de Fiscalización, fui acompañado de un equipo técnico, adicionalmente de abogados que permitieron dar un testimonio, una prueba testimonial, constitucionalistas, constitucionalistas y especializados en derecho parlamentario, que conocen en detalle sobre este tipo de procesos. Nosotros logramos desmontar los argumentos en esta Comisión de Fiscalización y adicionalmente logramos también advertirles, más que advertirles, ponerles en conocimiento de lo que esto podría significar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto es irse en contra de una sentencia. Es prácticamente el refutar o el irse en contra en sí de una decisión de una autoridad legítima competente. Porque hay aquí una sentencia que debe respetarse y que más bien dio lugar a mi inscripción como candidato en su momento. Pero adicionalmente, pues esto podría derivarse también en otro tipo de daño colateral, en el sentido de que podría pues derivar también en una infracción electoral en vista de el no respetar una sentencia también del Tribunal Contencioso Electoral. Esto fue expuesto por el doctor André Benavides, quien participó como prueba también en su testimonio sobre este juicio político. Adicionalmente a esto, más allá de poder haber tenido un buen desempeño en esta defensa técnica, lo que usted dice es cierto, pero yo espero que la razón prime en este aspecto. Es decir, que tengamos en una comisión de fiscalización una verdadera intención de fiscalizar
en donde pues frente a la presentación de argumentos que desmontaron totalmente la acusación, se tomen estos, se actúen derechos, se actúen con coherencia, pues, y finalmente se emita un informe en esa misma línea. Que la Comisión de Fiscalización no se transforme en una herramienta de persecución o de influencia en el sentido de presionar a servidores que lo único que están haciendo es cumplir con su trabajo. Bueno, la señora del Consejo de la Judicatura salió bien librada. ADN no tenía los votos suficientes, no se fue con una agenda clara. Pero ahora le voy a pedir sinceridad en lo siguiente. ¿Por qué Gonzalo Albán es en estos momentos incómodo ante el gobierno, ante el Consejo de Participación Ciudadana? Mire, yo no lo veo esto, y lo voy a decir, yo no soy un opositor del gobierno en lo absoluto, ni tampoco soy un aliado de sus opositores, ni nada por el estilo. Yo soy un ciudadano independiente que llegó a ocupar un espacio en el Consejo de Participación Ciudadana, creyendo en el proceso, y que nace con esa intención, nazco más bien con esa intención de poder llevar a las instituciones el sentido del deber ser. No soy improvisado en esto. Me he especializado en la administración de lo público ya desde hace algún tiempo y he llevado criterios que a lo mejor van en una sintonía diferente a la de la mayoría del Consejo de Participación ¿Criterios Ciudadana. en qué sentido? Porque le pongo lo siguiente. A ver, Nicole Bonifaz está haciendo una gira de medios hablando de posibles vicios, porque ni siquiera los especifica y cuando estuvo aquí pedí precisión en eso, pero no quiso ser concreta en la materia. ¿En qué usted ha puesto, por ejemplo, las observaciones? A ver, por ejemplo, uno de los puntos en su momento fue el de retirar de la terna para la presidencia de la Judicatura a uno de los integrantes. Esto se lleva al Pleno, la mayoría lo aprueba, pero mi observación frente a esto era que si bien se lo hace a través de una denuncia ciudadana, porque es esa denuncia la que se procesa dentro del Pleno, mi sugerencia era que debíamos esperar al momento de las impugnaciones para que a su vez también la persona que estaba siendo retirada tenga el derecho a la defensa para poder exponer sus argumentos. Es decir, que hay un momento para todo. Okay. Hay un momento dentro del reglamento en el que esto pues debe tratarse. O sea, eso el debido proceso. Punto de vista, el debido proceso, eso es de mi punto de vista, algo que no estaba bien. Yo lo expuse dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Pero más allá de eso, hay una decisión de mayoría ahí que ya pues finalmente dio lugar a que esto se suscite. Ahora, lo que yo sí quiero decir y aclarar, yo no soy opositor en ese sentido, yo soy un ciudadano independiente que más bien ha contribuido con criterios, ideas que permitan a la institución alinearse al deber ser. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que a lo largo del tiempo ha arrastrado más fracasos que resultados. Eso hay que reconocerlo y hay que hacer un análisis de retroinspección para saber cómo mejorar. Entonces, frente a esto, la única forma en la que nosotros podemos generar la confianza ciudadana para que el día de mañana, por último, se cumpla con las funciones hasta que esta institución exista, la única forma de generarlo es a través del cumplir el debido proceso, de poder trasladar esa transparencia, que la ciudadanía lo sepa y se tenga esa confianza en lo que se está haciendo. Yo al menos he llegado con esa idea, yo he llegado con esa propuesta. Ustedes han sido testigos de todas las distintas intervenciones que hemos tenido en esta radio, de los avances que se han tenido, de las acciones y gestiones que he realizado con ese objetivo. ¿Qué ve? ¿Cómo está gestionando políticamente el tema? Es un juicio político, no es un juicio penal. Bueno, más allá de la parte política, Ramón, primero me permito decirlo, esto no es algo que a mí me preocupe, más bien, conociendo usted también mi perfil, sabe que esto lo veo como un reto. Sí. Me parece un reto interesante. El poder llegar al Pleno de la Asamblea Nacional, si es que por último la Comisión de Fiscalización pues da lugar a que esto pase al Pleno de la Asamblea, veo como una oportunidad interesante para poder compartir con el país algunas tesis. Entre esas, ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana no funciona? Y debe considerarse sí o el trasladar las funciones a la Asamblea Nacional, como fue en su momento lo fue, o repensar en comisiones móviles la designación de autoridades de control, o hablar quizás de su posible eliminación como un tema de debate. Más allá de defenderme, Ramón, yo a la Comisión de Fiscalización fue a defender el Estado de Derecho, el que se respete una sentencia, el que se respete el debido proceso, el que se respete que alguien está participando en un entorno democrático con un criterio diferente quizás al de muchos, pero que finalmente la democracia es convivir con quienes piensan diferente. Eso es parte de la democracia. Entonces, iré gustoso al Pleno de la Asamblea Nacional, si es así necesario, a exponer mis argumentos de defensa, a defender el Estado de Derecho y a compartir algunas tesis que creo son necesarias para el país. ¿Y cuáles tesis, por ejemplo? Entre esas lo del Consejo que le mencionaba, el por qué no ha funcionado a lo largo del tiempo, por qué debería repensarse la forma de designación de autoridades de control. ¿Cómo lo ha repensado usted?
Bueno, repensarlo. O coincide, bueno, pero usted debe tener una hipótesis mínima. Por supuesto. Por ejemplo, mucho se habla de la no influencia que debe tener el Consejo de Participación Ciudadana en materia de fuerzas políticas. Y este juicio político es el claro ejemplo de cómo se intenta influenciar políticamente al interno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Es un ejemplo, lo sostengo así, es como si esto se vería. Porque estamos hablando de que hay un consejero que finalmente pues tiene la presión de una entidad diferente, de un organismo diferente como es el Parlamento, en donde finalmente pues debe actuar cercado por las decisiones que estos tomen. O sea, está sometido a un juicio político sin sentido, como ya algunos lo han calificado, no solo académicos, políticos, conocedores del derecho, sino que eso es un claro ejemplo de por qué esta institución termina siendo una utopía en el sentido de que esté libre de influencias políticas en ese aspecto. Adicionalmente, el hablar de comisiones móviles, por ejemplo, para designar autoridades de control, que tengan un tiempo definido, que no representen un gasto burocrático excesivo o que se sostenga en el tiempo, sino que se creen única y exclusivamente para poder procesar una designación en concreto, con la supervisión o la vinculación también de la academia de por medio, de que participe la universidad. Yo sé que usted es muy contrario, un poco contrario a ello, don Ramón, pero aquí estamos hablando de que deben vincularse otros actores para darle más legitimidad al proceso y confianza, que la gente sepa que estas autoridades han tenido un criterio técnico al momento de ser elegidos. Entre otras tesis más, don Ramón, que por supuesto pues me permito no adelantar para poder compartirlas, si es así, en el Pleno de la Asamblea. Le quedamos muy agradecidos, Gonzalo. ¿Alguna otra cosa que quiera contar? No, a usted, don Ramón, más bien muchas gracias por recibirme en este espacio y le contaré más detalles. Bueno, será un gusto seguir conversando con usted sobre política. Muchas gracias, Gonzalo. Ramón. Siga en su periplo hoy de defensa comunicacional, o que le han aparecido dos defensores que yo me imagino usted no los pensaba tener en yo le lista. quiero decir algo, don Ramón, más allá de que es un tema mío, no es un tema que lo pueda tomar como algo propio, sino más bien como algo en donde algunos actores han salido en defensa, no de Gonzalo Albán, sino del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, del cumplimiento y respeto a la ley y al orden. O sea, es un tema que desde mi punto de vista ha despertado algunas adherencias, no como Gonzalo Albán, repito, sino como una injusticia que se estaría planteando dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, el debido derecho, o el debido proceso también. Correcto. Bueno, en fin, gracias, Gonzalo. A usted, don Ramón, Astrid, que tenga una excelente mañana. RTP. RTP.